Listo, seguimos entonces. Bueno, entonces repetimos. Tenemos la configuración de nuestros materiales. Clic derecho para mirar la cantidad de esferitas que nosotros queremos. Para nuestro material vamos a ir a, a este menú en donde le vamos a decir que quiero de Arnold. Quiero en la parte de Surface, quiero los estándar Surface. Le doy OK y aparece la esferita blanca con los brillos normalitos. Entonces, este tipo de material, por defecto, es como si yo tuviera un plástico, ¿sí? Entonces, tengo acá abajo, en la parte baja de mi menú, hay varias configuraciones. Lo que en el momento vamos a cambiar simplemente va a ser esta base o parámetros básicos que aparecen y vamos a cambiar aquí donde tiene el color. Entonces, por ejemplo, yo quiero aplicar un color rojo a mi figura. Voy a aplicar un color rojo. Ahí se puede mirar muy bien estos brillos. Y le digo, OK, ¿sí? Tengo en este momento el material en la esfera, pero no tengo dónde lo voy a colocar. Entonces, por ejemplo, pico el cilindro. ¿Sí? Pico el cilindro y ¿qué pasa? Ya me aparecen que yo ya puedo utilizar estas herramientas, ¿sí? La herramienta para aplicar el material o para asignar el material es esta tercera, donde dice asignar material por selección. Yo voy a decirle que quiero asignar el material. Efectivamente, ya me lo asignó y me lo muestra. Hay muchas veces que este material no lo muestra y es necesario que nosotros apliquemos aquí esta tecla que dice Show Material en el Viewport. Entonces, que es mostrar el material, un previo en el Viewport. Entonces, aquí ya me lo aplicó y yo tengo este material. Ahora, la prueba que nosotros tenemos que ir constantemente haciéndola es mirando cómo este material, eh, cómo queda, ¿sí? Si es necesario aumentarle o disminuirle el brillo, sí, dependiendo de lo que yo necesite mostrar. En este caso, por ejemplo, este render de este elemento, por ejemplo, si yo quiero, eh, mm, me aparece como si fuera un plástico, ¿sí? Con un brillo en un solo costadito. O sea, este es lo básico. En el momento que hemos hecho, absolutamente no hemos tocado nada más, sino es únicamente aplicar el color a la composición. O sea, aquí simplemente hemos aplicado color en los parámetros básicos. Pero entonces, más abajo de nuestro, de nuestro menú, vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener este Transmission, vamos a tener este Surface, vamos a tener el Coat, Sheen. Por el momento, simplemente vamos a utilizar los parámetros básicos, o sea, los parámetros de base, y vamos a utilizar este parámetro que es um, aquí el especular, en donde nosotros vamos a tener la rugosidad y vamos a tener el índice de reflexión de nuestro objeto. Este índice de reflexión en la parte de esta parte del menú, por ejemplo, si yo aumento
este índice especular me va a aumentar el brillo, ¿sí? Por ejemplo, aumentémoslo a 1,8 y dejamos la rugosidad, por ejemplo, la dejamos en 0. Vamos a ver. Bueno, aquí aumentar la rugosidad. El brillo. Entonces, vamos. Acá en la esfera el cambio nos va a notar, se va a notar. Y este lo vamos a volver a aplicar a nuestro objeto. Entonces, ha cambiado algunos parámetros, sobre todo el índice de reflexión, y voy a mirar cómo en el render, cómo me aparece con un poco más de reflexión. Nosotros normalmente, para poder ver cómo van quedando, entonces les vamos dando es la aplicación del render. Pues no hay otra forma como para visualizarlos. Tenemos que ir viendo cómo va quedando directamente haciendo, o sea, aplicando el material y posteriormente haciendo el render. Bueno. Al lado bueno, esto lo veremos al final, lo de los mapas. Sin embargo, les explico de una vez aquí en la parte donde dice los parámetros básicos. Aquí está el color y también está otro cuadrito aquí donde dice aplicar un mapa. Entonces, esto lo vamos a utilizar, posteriormente. Bueno, entonces, básicamente ese es el primer cambio que tenemos. Si nosotros cambiamos, la parte de lo especular, vamos a mirar, a ver, vamos a tomar otra esfera. Si yo quiero copiar las características de mi anterior material, simplemente lo que hago es picar clic izquierdo sobre el material y paso hacia el siguiente material. Esto es una copia idéntica de mi primer material. Entonces, para pues igualarme en características si yo quisiera. Si no, voy otra vez a Standard Surface, le doy OK y le voy a dar una base de color que yo quiera. En este momento voy a utilizar, por ejemplo, un color negro. ¿Sí? Este color negro voy a cambiar acá. En especular voy a cambiar el índice de reflexión y voy a dejar, por ejemplo, este índice para ver mi objeto muy lustrado, con mucho brillo, ¿sí? Y el índice, a ver, aquí lo voy a poner en 5 y la rugosidad la voy a dejar ahí en 0,1 para que sea menos rugoso mi material. Y lo voy a aplicar, por ejemplo, a esta cajita. Lo aplico. Aquí me va a aparecer, como yo copié el material, entonces me va a aparecer que tengo otro material con el mismo nombre. Entonces, que si deseo reemplazarlo o si deseo renombrarlo. En este caso es mejor renombrarlo. Voy a ponerle material 2. Voy a decir OK. Y ya ustedes pueden ver. Aquí, por ejemplo, puedo cambiar el nombre de mi material, material 1, y lo voy a crear. Voy haciendo mi equipo de materiales en este campo. Entonces ya tengo mi otro material. Voy a aplicar un render, a ver cómo nos va.
Entonces miren cómo el material queda muy, muy brillante, va a quedar muy brillante. eh, y va a quedar un poquito rugoso, se va a observar un poquito rugoso. Este nos sirve como para los metales. Por ejemplo, si yo quisiera cambiarle un poquito mi rugosidad, bajarle un poquito, a ver que nos, que nos deje un poquito menos de rugosidad. Nos queda un poco más brillante, menos rugoso y da la apariencia como si fuera un metal. Bueno, esa es como la idea de este tema. Si yo, por ejemplo, quiero aplicar este mismo a otro objeto, entonces pico la esfera, pico donde yo quiero aplicarle el material que yo quiero aplicarle, asigno el material y simplemente ya nos van a quedar. Elaboro el render, un render a ver qué tal nos va. Y ya en este caso, por ejemplo, esa tetera ya nos está quedando como si fuera un metal, como si fuera un aluminio, ¿sí? Entonces, ahí se puede observar un poco mejor. Bueno, eh, es simplemente cambiando estos elementos. Nosotros podemos tener, por ejemplo, un tipo espejo, un tipo espejo. Entonces, por ejemplo, copio este material al siguiente. ¿Sí? Ya sé que yo tengo el color, tengo una rugosidad de 1 y tengo un índice de reflexión, pues un índice bastante alto. Entonces, si yo bajo totalmente la rugosidad, la bajo a 0, ¿sí? Y el índice o el nivel de lustrado, pues lo subo, por ejemplo, a 6, voy a mirar cómo, aquí, déjenmelo. Me está fallando algo. A ver, este material vamos a